Está iniciando la grabación. Listo, estoy grabando. Buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio hoy a nuestra guía que se llama Higiene 2. Higiene 2, listo. Y vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a empezar con algo que les dejé en plataforma, ¿cierto? Entonces en la plataforma les dejé esta presentación del sistema globalmente armonizado, ¿sí? Dice, para realizar la introducción a la guía de trabajo en curso se entrega un documento que será colgado en la plataforma para que lo puedan revisar y trabajar. Esta presentación está relacionada con el sistema globalmente armonizado. Por favor, revisar el material y realizar un diagnóstico de cuáles podrían ser algunos sectores de la economía en los que deberíamos implementar el sistema y cuáles podrían ser al menos 10 temas de capacitación para el personal de esta empresa. ¿Cómo podrían, además, estas personas beneficiarse de este proceso de capacitación que le brindará la empresa? Listo. Entonces, el sistema globalmente de clasificación y etiquetado de productos químicos. Entonces, higiene 2, en higiene 2 vamos a ver los productos químicos, ya trabajamos con los agentes biológicos, ahorita vamos a revisar agentes químicos. Ay, espere, ¿qué pasa? Esto, ¿por qué no me... Ah, ya. Sistema globalmente armonizado, acá están las siglas en inglés. Ay. Entonces, el sistema globalmente armonizado se basa en el mandato de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. El parágrafo 27 dice, para el año 2000 debería disponerse dentro de lo posible de un sistema de clasificación y etiquetado armonizado mundialmente que contenga ficha de datos sobre la seguridad de distintos productos químicos y símbolos de fácil comprensión. Entonces, mírenme en el atraso. Estamos hablando de que para el 2000, de que este mandato fue desde el 92 y que para el 2000 ya deberíamos tener este tema organizado, ¿cierto? Entonces tenemos un atraso de más o menos de 20 años, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de qué se trata el sistema globalmente armonizado, de para qué se debe implementar. Listo, espérenme un segundo, acá yo miro una cosita. Espérenme un segundo. Listo, entonces, ¿para qué implementar el sistema globalmente armonizado? Entonces, digamos que una de las grandes ventajas de implementar el sistema es proteger a los trabajadores y lograr que estén más conscientes de los peligros. Listo. Suministrar información consciente respecto al manejo de los productos peligrosos. Digamos que el sistema globalmente armonizado es un sistema que nos permite tener, pues digamos que a nivel mundial, una información igual, es decir, como si todos habláramos en el mismo idioma con respecto
a la información que deben tener los productos químicos, ¿sí? Es decir, que si yo tomo aquí una ficha técnica de un producto químico X, no sé, digamos ahorita con el tema de la pandemia, un amonio cuaternario, un hipoclorito, cualquier producto de estos, que esa ficha técnica tenga la misma información que si yo tomara la ficha técnica en la China, en Brasil, en Japón, en otro lugar cualquiera del mundo. ¿Listo? Entonces es que todos hablemos en el mismo idioma con el tema de los productos químicos, de la información de los productos químicos. Hacer posible una mejor información química, ¿sí? Es decir, que todos manejemos el mismo dialecto. Reducir los costos de los gobiernos y las empresas al no tener que cumplir con múltiples sistemas. ¿Por qué? Porque si tú estás en Colombia, entonces tienes que cumplir con un sistema X que te pide el gobierno colombiano. Si tú estás en la China, entonces tienes que cumplir, ¿cierto? Y entonces si tú vas a traer un producto de no sé dónde, entonces tienes que cumplir el sistema de allá y el sistema de acá, porque las fichas de aquí no te sirven para allá. Bueno, todo ese tema, entonces con el sistema, con la implementación del sistema globalmente armonizado, reducimos estos costos. Facilitar y aumentar el comercio internacional por el mismo tema, de como hablamos el mismo idioma, manejamos las mismas fichas, entonces ya no vamos a tener ningún problema en que si yo te mando este producto, allá tú sepas interpretar lo que, pues como el tema como tal. Crear ambientes de trabajo más seguros, porque cuando tengo la información de acerca del producto que estoy manejando, cuál es el producto, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son los efectos negativos que puede tener en el contacto directo con las personas, si lo aspiro, si hay contacto con mi piel, todo eso. Reducir la necesidad de hacer pruebas químicas en animales, ¿sí? Mejorar la comunicación entre países mediante un sistema mundialmente reconocido y proveer un marco de referencia a los países que no cuenten con sistemas de seguridad química. Hay países donde pues te venderán cualquier producto X. Ay, ¿qué seguridad? No, pues nada, ninguna, no hay información acerca de los productos. Entonces es súper importante también pues como por este lado. El libro morado es el libro que nos da las indicaciones acerca de todo lo que necesito tener en cuenta para la implementación del sistema, ¿cierto? Entonces, la definición de los criterios de clasificación de peligros, procesos de clasificación de sustancias, formas de comunicación, etiqueta y hojas de seguridad. Toda esa información la encontramos en el libro morado, así se llama el libro morado. Sí, es como si fuera aquí, no, la norma ISO 9001, no, se llama el libro morado. El sistema globalmente armonizado es un sistema lógico que permite armonizar por medio de la clasificación, etiquetado, ficha de datos, de seguridad, identificar peligros y cuantificar su gravedad, ¿sí? Porque nos dice cuáles son las clases de peligro, categorías de peligro, y nos permite clasificar en función del peligro y no del riesgo. Peligro es igual, peligro por exposición igual riesgo, ¿cierto? Entonces es súper importante tener en cuenta lo que nos permite hacer este sistema lógico. El sistema lógico, el sistema globalmente armonizado es un sistema lógico que nos permite armonizar, identificar peligros y cuantificar su gravedad y clasificar en función del peligro y no del riesgo. ¿Cuáles son las generalidades del sistema globalmente armonizado? Entonces, tiene un objetivo que es identificar los peligros intrínsecos o que se encuentran dentro de las sustancias químicas y sus mezclas y comunicar información sobre ellos. La meta es armonizar la clasificación de peligros químicos y su comunicación a nivel mundial. Listo, entonces que todos podamos manejar la misma información y que esa información sea comunicada a nivel mundial. El alcance del sistema globalmente armonizado, entonces el sistema como tal cubre en general a todas las sustancias y mezclas químicas que presentan peligros. El sistema globalmente armonizado
se aplica para sustancias puras, para soluciones diluidas y para mezclas. El sistema no pretende armonizar los procedimientos de evaluación de riesgos, solo armoniza los criterios de clasificación de peligros. No se incluye en el sistema globalmente armonizado. Entonces, cuando yo les hablo en la tarea de... Dice, de cuáles podrían ser algunos de los sectores de la economía en los que deberíamos implementar el sistema. Entonces, miren que acá nos están mostrando dónde no se implementa el sistema. No se incluye en el sistema productos farmacéuticos. Es decir, tú no me puedes decir, es que yo voy a implementar el sistema globalmente armonizado en una farmacia. No aplica. No se aplica en aditivos alimentarios y los residuos plaguicidas en los alimentos. Es decir, es que yo tengo una revueltería, entonces yo considero que debo tener el sistema globalmente armonizado porque como todos los productos vienen contaminados con residuos plaguicidas, entonces ahí debería, no aplica. En lo que respecta al etiquetado relacionado con el consumo deliberado, sin embargo, sí se incluyen cuando hayan trabajadores expuestos a ellos en el lugar de trabajo o cuando su transporte represente un riesgo potencial. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo les pongo? Digamos que yo tengo no sé, yo tengo un cultivo de fresas, ¿sí? Entonces, el cultivo como tal, al cultivo yo le debo colocar el sistema globalmente armonizado, ¿sí? Porque el cultivo y todo ese proceso de cultivo de la fresa requiere de la aplicación de muchos productos químicos que ponen en riesgo a una cantidad de personas. Entonces, esa actividad como tal, de siembra, cultivo, cosecha, todo eso, sí incluye el sistema globalmente armonizado. Si yo voy, digamos que no soy yo la que transporta, sino que alguien transporta, va y recolecta la fresa y la transporta, no sé. Y por algún motivo, digamos que la fresa la cogieron y como es un producto que está tan impregnado de los productos químicos, entonces hubo una persona que se fue atrás en el camión con las fresas. Entonces, eso genera cierto impacto en esa persona que está en un contacto tan directo con ese producto tan contaminado. Podría ser eso un ejemplo, ¿cierto? O cualquier otro tipo de situación donde no incluya, digamos, eso parte del trabajo como tal que yo estoy realizando, sino que sea otra parte de esa cadena productiva en la que una persona, un trabajador, el lugar de trabajo esté contaminado con algún otro tipo de producto. Ok, que ese transporte de ese producto represente un riesgo para la persona que está ahí expuesta. En donde sí aplica el sistema. Entonces, ahí está casi que resuelta toda la tarea que les dejé. Las disposiciones establecidas en el sistema conciernen a 4 sectores claves que son el transporte de productos peligrosos, ¿cierto? Ahí vemos como una imagen de algún agente químico contaminante. Puestos de trabajo en industria. Entonces, estas personitas que están ahí de tapabocas y de gorros trabajan en una industria X donde están en contacto todo el tiempo con un producto químico, ¿cierto? Agricultura y productos de consumo. Miren los productos de consumo. ¿Sí ven? Productos químicos, ¿cierto? Entonces, estos son los 4 sectores. Entonces, si tú me dices, es que un cultivo de flores, listo, aplica, ¿sí? Entonces, ahí están los sectores que van a escoger para la tarea. Una industria, aplica. Una empresa que hace productos, aplica. Listo, ahí vamos identificándolos. Clasificación de peligros según el sistema globalmente armonizado. Entonces,
según el sistema y así a nivel mundial, así es como debo hacer la clasificación de los peligros. Peligros físicos, entonces hay 17 clases, peligros para la salud humana, 10 clases, y peligros para el medio ambiente, 2 clases. Antes del sistema globalmente armonizado, habían inconsistencias en la comunicación de peligros en el etiquetado. ¿Sí? Entonces, arriba vemos una imagen de una ficha técnica o una ficha de seguridad de la acetona, ¿sí? Donde nos dicen que peligro, inflamable, irritante, ¿sí? Y aquí abajo nos hablan, ay, auxilio, espérate que se me pasó. Nos dan otra información, ¿cierto? Entonces, extremadamente inflamable, ¿sí? Warning. Entonces, miren que no hay coherencia, son 3 fichas de acetona, de 3 diferentes lugares, me imagino, donde las 3 me dan información en desorden, información diferente. Entonces no había como esa consistencia, no había como esa coherencia entre esos conceptos. Antes existían pues como estos pictogramas, ¿sí? Pictogramas de peligro y riesgo químico. Entonces, estos eran los que veíamos antes, una cantidad de información impresionante que ni siquiera entendíamos. Y ya vamos a ver cuáles son los de después del sistema. Entonces, después del sistema, digamos que hay una efectiva comunicación de peligros, donde hay una consistencia en la comunicación en todos los países que implementan el sistema globalmente armonizado, hay una reducción en los costos, lo que hablábamos ahorita, reducción de la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones frente a múltiples sistemas de clasificación, reducción de barreras para el comercio internacional, ¿sí? Y estos son los 17 peligros físicos, los de la salud, los 10 de la salud y los 2 del medio ambiente. Entonces, los físicos, explosivos insensibilizados, gases inflamables, aerosoles, gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, líquidos comburentes, sólidos comburentes, peróxidos orgánicos, sustancias y mezclas corrosivas para metales. Estos son los 17 físicos. Los de peligros para la salud entonces son toxicidad aguda, oral, cutánea, inhalación, corrosión, irritación cutánea, lesión ocular grave, irritación ocular, sensibilización respiratoria cutánea, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órganos diana, exposición única, toxicidad específica, exposición repetida y por aspiración. Las clases de peligro para el medio ambiente, entonces, son simplemente peligro, espérame un segundo, ok, peligro para el medio ambiente acuático y peligro para la capa de ozono. Son las únicas 2 clasificaciones que vamos a tener con estos símbolos, ¿sí? Símbolos y pictogramas para comunicar el peligro. Símbolo más borde igual pictograma. El mismo símbolo puede presentar más de una clase de peligros. Una clase de peligro puede contener más de un símbolo. Algunas categorías no tienen símbolo. Entonces vamos a mirar acá. Nombre del pictograma, entonces bomba explotando, llama, llama sobre círculo, botella de gas,
corrosión, calavera y tibias cruzadas, signos de exclamación, peligro para la salud y medio ambiente. Representación del peligro. Entonces, este símbolo representa más de una clase de peligro. Cuando veamos este símbolo en algún tipo de producto, entonces es porque ese producto nos puede ocasionar todos estos peligros. Carcinogenicidad, mutagenicidad, sensibilización respiratoria, toxicidad para la reproducción, toxicidad para órganos diana, ok. Y una clase de peligro puede tener más de un símbolo según la categoría. Categoría 1, 2 y 3, entonces ese símbolo. Categoría 4, signos de admiración, de exclamación. Entonces es admiración. Bueno. Categoría 5, sin símbolo. Entonces esto representa toxicidad aguda. Es como una leve revisión del sistema porque pues es una información muchísimo más amplia. Listo. Estandarización de criterios para la clasificación y comunicación del peligro. Entonces líquido inflamable categoría 1. Entonces sería este pictograma, advertencia peligro, indicación de peligro, líquido extremadamente inflamable. Aquí vemos la estructura como aparece en el libro morado. Ya tendríamos que irnos y revisar el libro morado, cómo nos aparece, ¿sí? Entonces es más como la revisión de qué importancia tiene, qué importancia tendrá que yo me capacite. Entonces, dependiendo de esas actividades económicas, pues obviamente dependiendo del contacto con ciertos productos químicos, que el uso de PP y todo eso, entonces yo debo capacitar a mis empleados. Esta sería como la identificación o la estandarización de criterios y requisitos para la etiqueta, ¿sí? La información que debe tener, entonces identificación, proporción de los ingredientes, pictogramas de peligro, palabra de advertencia, indicaciones de peligro, frases de precaución, información del proveedor. Sí, es como la información que requerimos, perdón, que se tenga en una ficha, ¿cierto? Fichas de datos de seguridad. Las nuevas fichas de datos de seguridad contienen 16 numerales en orden fijo y con nuevos requerimientos. Entonces, estos son los 16 datos que debemos encontrar en las fichas de seguridad. Y digamos que eran 14, incluyen aquí dos que son súper importantes, que son las que están resaltadas con rojo, que es la clasificación del peligro, producto y los textos de etiqueta, y las medidas de primeros auxilios. Incluirán una descripción de los síntomas más importantes resultantes de la exposición al producto. Entonces, de aquí la importancia de tener en la empresa las fichas de seguridad de los productos químicos que manejamos expuestas en un lugar visible. ¿Listo? Ok. La industria como actor involucrado, empleadores, es decir, el lugar de trabajo, sensibilizando y capacitando permanentemente al personal que manipula los productos químicos. Trabajadores, lugar de trabajo incluido el sector transporte, consumidores en general, servicios de atención de emergencia, entendiendo e interiorizando la simbología y terminología del sistema globalmente armonizado sobre la clasificación y comunicación del peligro. Lo que les decía, las fichas de seguridad deben estar claramente identificadas y ser accesibles rápidamente en situación de emergencia, para lo cual se deben contar con señalización adecuada. ¿Listo? Entonces ahí deben estar ubicadas las fichas de seguridad para que nosotros podamos, no sé, tener acceso a ellas. Bueno, entonces esta era la información que les quería compartir hoy con respecto a al sistema globalmente armonizado. Sí, me perdí.
Se me perdió. El tema de la tarea, no sé si tengan alguna duda, ya por ahí me han hecho algunas preguntitas al respecto, pero pues no sé, es simplemente entonces identificar cuáles serían esos sectores en los que deberíamos implementar el sistema y cuáles podrían ser al menos 10 temas de capacitación para el personal de esta empresa y de esta empresa. O sea, tú puedes hablar desde los elementos de protección hasta el manejo de productos químicos. Cuando estoy en contacto con productos químicos, surgen una cantidad de temas que se manejan o que se deben manejar en las capacitaciones, pues como de formación. Y cómo, bueno, los temas, cómo podrían además estas personas beneficiarse de este proceso de capacitación que le brindará la empresa. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo me beneficio yo y que se beneficia la empresa de este proceso de capacitación? ¿Qué creemos nosotros que cómo se beneficia esa empresa pues al capacitar a las personas y que tengan conocimiento de manejo de los productos, de uso de elementos de protección, de transporte, de todo lo que les mencioné y de todo lo que menciona pues como la presentación como tal, que no es pues como adentrarse en entender totalmente la simbología y demás, sino que ver como la importancia de tener implementado este sistema y saber por lo menos pues quiénes son las empresas que deben tenerlo, cuáles son las empresas que lo deben implementar, cuáles son las empresas que deben empezar a revisar el tema de capacitación de los empleados con respecto a, así es que empezamos a manejar este tipo de productos, listo, entonces todos deben saber cómo se maneja ese producto, ¿cierto? Entonces empezar a revisar pues como todo ese tema. Diego, no sé si tengas alguna duda. No, profe, todo queda claro. La actividad está algo Siempre tan fácil. juicioso. Sí, está fácil. Listo, bueno, entonces no siento más. Muchísimas gracias por conectarte. Voy a dejar de Profe, compartir.